Muy bien, el señor Alfredo Sánchez Miranda está con nosotros. Él es hijo del señor Orlando Sánchez Paredes. El señor Orlando Sánchez Paredes y otros están comprendidos en este proceso que tiene este dictamen de la fiscal María Maguiña, que considera que no hay lugar a proceso. Se ha dicho que esto tiene 1 millón de hojas o folios y que la fiscal no tiene tiempo de haberlo leído. Señor Sánchez Miranda, ¿qué dice usted al respecto de lo que se ha dicho? José María, buenas tardes, gracias por la invitación a tu programa. Respecto al caso, debo indicar lo siguiente. En principio, la investigación se inició por recortes periodísticos. La investigación se inició con una hipótesis que hace el Ministerio Público sobre un hecho delictivo que ocurrió a miles de kilómetros de distancia del Perú, en México. Donde se le incriminaría a un hermano de mi padre. Pues bien, esa fue, y supuestamente la hipótesis del Ministerio Público era que el dinero, producto de las actividades de mi tío, habían sido traídas e introducidas a las empresas de mi padre. Y a su vez, esta hipótesis se sustentaba por un informe evacuado por la policía. Pues bien, con esos dos documentos nos fuimos a ser procesados, nos acusaron. En la etapa judicial, en la etapa del juez, lo que ha hecho el juez es probar si es falso o verdadero la hipótesis del Ministerio Público y corroborar si las pruebas aportadas del Ministerio Público, ni siquiera de la Procuraduría, que no ha aportado una sola prueba. En esa etapa se deslindó y se probó que todo era falso, que no se trajo ningún dinero de los Estados Unidos de México. El gobierno mexicano ha evacuado más de 40 documentos acreditando que no se trajo absolutamente ni un centavo del dinero que haya podido haber hecho mi tío, y que todo fue incautado y decomisado por el gobierno, registros públicos, poder judicial y las entidades correspondientes de los estados mexicanos. Sí, pues bien, en la etapa media, que es justamente donde estamos hoy, ¿cómo iba la fiscal a acusar? Sin pruebas, no había prueba de cargo, la prueba había sido destruida por la defensa de mi padre, y no solamente por la defensa de mi padre, sino por los estados mexicanos. ¿A quién le creemos? A la procuradora, que no ha presentado un solo escrito, no en los 15 días que ha tenido la fiscal para resolver, sino en los 54 días que realmente ha tenido la fiscal para resolver. De ese 1 millón de páginas, ¿cuántas han sido aportadas por la Procuraduría Antidrogas? Ni una. Bueno. Ni una. Segundo punto, hay un antecedente que es importante, creo que el público conozca. Hace aproximadamente 2 años, 3 vocales acogen un recurso de habeas corpus que presenta usted y otros de sus mis hermanos. Y sus hermanos. Esto hace que monte en cólera el presidente Alan García. Correcto. El ministro de Justicia de la época. Hay una declaración tremenda del presidente Alan García, y después de esa declaración del presidente, hablando en un proceso judicial, refiriéndose a un tema que estaba en ese momento ventilándose en el Poder Judicial, se produce la destitución de esos 3 vocales. Pasa el tiempo, esto llega al tribunal, corríjame usted, porque lo que estoy tratando de poner en contexto para el público esto. Pasa el tiempo y, por supuesto, los vocales tienen que ser repuestos. Correcto. Porque no habían cometido absolutamente ningún prevaricato ni nada parecido. Y se tiene que darle validez al habeas corpus que ustedes habían presentado. Sí, pero ¿sabe dónde está el problema? Que el daño ya estaba hecho. Sí, entiendo. Yo regresé nuevamente a ser investigado, el fiscal provincial archiva el caso y fue confirmado en la segunda instancia en la Fiscalía Superior. Injustamente, tanto yo, que ilegalmente se trajeron abajo un habeas corpus fundado en segunda instancia, en la última instancia, destituyeron a los magistrados, y finalmente ¿qué resultó? Que éramos inocentes, que todo nuestro patrimonio está comprobado que es lícito y es producto de nuestro trabajo. Usted, sus allegados, sus hermanos, sus primos, su papá, etcétera, ¿ha sobornado a la señora fiscal María Maguiña? Nunca, jamás. ¿Le han hecho alguna insinuación telefónica? ¿Le han dicho que quieren conversar con ella para que le vaya mejor en la vida o algo parecido? Nunca. Pero es que, señor José María, ¿cómo va a denunciar la fiscal si no tiene pruebas, si sus pruebas se cayeron? La única prueba, que era la hipótesis del Ministerio Público, ha sido demostrada. ¿Por qué? Por peritos judiciales expertos aportados por el Ministerio Público, justamente para que se aclare esa prueba. Por ustedes, no, por el Ministerio Público,
patrocinado por el Poder Judicial y aceptado por la Procuradora. Yo no entiendo cómo la Procuradora, ahora que se ha destruido su prueba, sale a decir, diciendo que en 15 días se ha resuelto el tema, cuando es falso. Son 48 días que se han demorado. Días. Vamos a hablar un instante con el doctor Nakazaki, que Correcto. es el abogado de su papá. Correcto. De su padre, porque el señor Alfredo Sánchez Miranda no está incluido ya en este proceso. Él salió del proceso. Él ha venido a representar a su papá. Doctor Nakazaki, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, brevemente, por favor. Un sector de la prensa está diciendo que cómo es posible que un expediente de 1 millón de fojas pueda haber sido despachado en menos de 2 semanas por la fiscal, que ha considerado que no hay lugar a acusación. ¿Cuál es su opinión, señor? La Fiscalía montó todo un equipo para poder estudiar el expediente. Nosotros tuvimos que realizar 3 informes ante la Fiscal Superior. Fuimos a exponer el caso, no solo César Nakazaki, también fue Carlos Caro, entiendo que César Azabache también, que es abogado en este caso. Entonces, se hizo un trabajo muy intenso de prácticamente 2 meses. Por cierto, la procuradora, como es su costumbre, nunca asistió. Y no interesa el tamaño del expediente, porque puede ser una panca y no tener tamal adentro. Lo interesante es que uno analice una primera línea. Hay que demostrar que el dinero vino de México. No hay una sola prueba. Hay que demostrar que Comarsa es una lavadora. No hay una sola prueba. La 4ª empresa aurífera en el Perú más importante. Entonces, son 2, 3, 4 temas que una persona dedicada a estos temas con experiencia investiga y se da cuenta. Nadie lee 1 millón de páginas. Eso lo puede decir una procuradora que no ha presentado un solo escrito, que nunca interviene en ninguna diligencia y que solo se dedica a intervenir en la prensa. Yo le emplazo a que el 21 de abril, que se va a ver este caso, ojalá que ella vaya a la audiencia a debatir, porque nunca litiga en los juicios, litiga en los periódicos o en los medios. Dígame una cosa, doctor, ¿cuántas páginas tiene el dictamen de la fiscal que considera que no debería haber lugar a proceso? Muy voluminoso, no lo he terminado de leer, recién se nos ha entregado físicamente. La primera información solo fue por mesa de partes, sí, pero supera las 100 páginas. Supera creo que 200 o 300 páginas. Y yo he tenido oportunidad de hojearlo, pero no he contado las páginas, porque la idea que se ha dado también por parte de un sector de la opinión es que esta fiscal había escrito un par de carillas, digamos. En un par de carillas se ha despachado 1 millón de páginas. El tema, Chema, es que todos cuestionan la opinión, no decisión, porque quien decide es el Poder Judicial, la opinión de la fiscal, pero nadie ha dicho por qué estaría mal. Sí, pues. Y eso es lo que la procuradora reclama. Dice, no quiero que les archiven, claro, pero no dice por qué. Sería bueno emplazarle y decirle qué prueba ha ofrecido a lo largo de todos estos años. Ninguna. De acuerdo. Doctor, legalmente, ¿qué es lo que ha ocurrido con esta fiscal? ¿Se le ha destituido, se le ha separado, se le ha quitado el caso? ¿Qué es lo que ha pasado con ella? Absolutamente para nada. Ella estaba provisionalmente en el sistema de crimen organizado y la Fiscalía de la Nación, no sé desde cuándo, porque podría ser incluso ya decidido desde antes, ha señalado que ella debe regresar a su fiscalía de origen porque tienen una política de renovación. Bueno, gracias, doctor Nakazaki. ¿El 21 de abril qué es lo que va a ocurrir? El 21 de abril el tribunal va a conocer la vista de la causa y ahí se van a tomar las 2 opciones que hay. O se confirma el dictamen no acusatorio y por tanto hay un auto de sobreseimiento definitivo que equivale a una sentencia absolutoria, sí, claro, o se discrepa con la fiscal superior y vía lo que se llama control jerárquico se eleva a la Fiscalía Suprema para que emita un pronunciamiento. Bueno, ahí vamos a ver el tribunal qué actitud toma, porque esto tiene un carácter mediático y político muy grande, no hay que olvidar que un punto, Chema, sí, este no es el primer pronunciamiento. Sí, pues, el Poder Judicial no aceptó detener a nuestros patrocinados, sí, claro, no aceptó incautarles, sí, claro, no aceptó un embargo, o sea, hay muchos pedidos de la Fiscalía o la Procuraduría que han sido rechazados. Yo diría más de una docena por una razón muy concreta, no hay pruebas. De acuerdo. Muy bien, doctor Nakazaki, gracias por esta comunicación. Gracias. Alfredo, ¿qué esperan ustedes
usted, su papá, las demás personas que están comprendidas en este proceso, iba a decir, o en esta pesquisa, por llamarlo de alguna Justicia, manera? justicia. Eso es lo que esperamos, justicia, y que una vez por todas se ponga punto final a este tema y nos dejen hacer nuestra vida empresarial, familiar, como siempre lo hemos hecho. ¿Qué empresas son las que conforman su grupo? Porque otra de las cosas que se ha dicho es que todas estas empresas son fachadas, son lavanderías, son empresas meramente formales. De ninguna manera, José María. Somos los sextos exportadores de oro del país. Somos una empresa con casi 30 años de antigüedad. Estamos metidos en lo que es alquiler de maquinaria pesada. Tenemos más de 200 equipos, constituidas empresas de 20, 30 ¿Cuántos años. trabajadores laboran en todo el grupo? Directa e indirectamente, aproximadamente de 2.000 a 4.000 personas. De 2.000 o 4.000 personas, muy bien. Señor Alfredo Sánchez Miranda, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Muy bien, vamos a continuar, por supuesto, informando de este caso. Es muy importante que se conozca este punto de vista, porque a veces vemos en los medios una serie de opiniones y tal, pero no se suele invitar a que declaren a los supuestos miembros de esta gran conspiración. Nosotros cumplimos objetivamente con nuestra labor periodística, tanto al conocer el punto de vista de todas las partes. Esto nos lleva a una breve pausa y continúa la segunda edición de La Rotativa del Aire.